para las instituciones y para los gobernantes? Mira, nuestro índice por lo general distingue entre lo que nosotros llamamos riesgos estructurales, es decir, riesgos estructurales son aquellos riesgos que en los últimos años nosotros vemos que han ido y siguen ocupando los primeros 5 lugares. Y en segundo lugar tenemos no riesgos estructurales, pero riesgos que vienen muy vinculados por el lado de la globalización y de la geopolítica. Entonces, por el lado de los riesgos estructurales, 3 de los primeros 5 riesgos que ya han quedado en los últimos años siempre ocupando los primeros lugares tenemos el tema de la inseguridad, violencia y narcotráfico, que se ha posicionado en el primer lugar en los últimos años y que sigue estando ahí. Este era un riesgo que años atrás lo veíamos concentrado en algunos países de la región. Hoy ocupa el primer lugar en casi todos los países de la región. Tanto en los países que tradicionalmente se veían muy afectados con este tema, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, el caso de, en su momento, el caso de varios países de Centroamérica, el caso de México, hasta cierto punto ciertas zonas de Brasil, sino que ahora lo estamos viendo en Uruguay. O sea, en la reciente elección que tuvo Uruguay, el tema de la inseguridad, de la delincuencia, de los homicidios estaba en primer lugar. Lo vemos acá en Chile y lo vemos en Costa Rica. Es decir, en las 3 democracias de mejor calidad, de acuerdo a todos los índices, el tema de la inseguridad ocupa la primera prioridad. Entonces, nuestro índice de riesgo político lo pone en primer lugar, nuevamente. Segundo, tenemos la corrupción. Pero ya no es una corrupción coyuntural, sino que es una corrupción estructural, donde más allá de ciertos avances que se habían logrado en los años anteriores en la lucha contra la corrupción, en varios países estamos viendo de que esa lucha está retrocediendo y la región permanece estancada, de acuerdo al índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en un puntaje error del 42, 43, 44%. Ese índice de Transparencia Internacional, mientras más alto es el número, de 0 a 100, menos corrupto es el país. Mientras más bajo es el número, más corrupto es el país. América Latina está prácticamente por debajo del 50% y queda estancada ahí. Y lo mismo está pasando con la lucha frente a la corrupción, donde hay altísimos niveles de impunidad y eso está conectado con un fenómeno muy, muy complejo para la región, quizás el principal talón de Aquiles, que es la debilidad del Estado de Derecho y la fragilidad de la justicia en América Latina. En tercer lugar, el índice del 2025 coloca un fenómeno que claramente ha venido subiendo en importancia, que es el tema migratorio, de los flujos migratorios y todo lo que tiene que ver con las deportaciones masivas. Un tema caliente en la agenda de América Latina y de la región, precisamente potenciado por la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, uno de sus principales prioridades precisamente el tema de la deportación masiva. Se habló de alrededor de 11 millones de inmigrantes que estarían en condiciones ilegales en Estados Unidos, y la repercusión que esto va a traer, que ya está trayendo. Acabamos de ver crisis de tensiones con el presidente Trump y el presidente Petro en Colombia, hemos visto las tensiones que hay entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum en México, potenciales otras tensiones con otros países, sino la conexión también de este tema de migración con las remesas, porque muchos de los países de la región, particularmente Centroamérica y algunos otros, el tema de las remesas constituye una parte muy importante de los ingresos que esos países reciben. En algunos países de Centroamérica representa casi el 20% del Producto Interno Bruto. Así que ahí tenemos esos 3 riesgos. Y luego tenemos en el cuarto lugar también un tema que se ha venido consolidando, que es todo lo que refiere a lo que nosotros llamamos la democracia sin delivery, es decir, la democracia
que no tiene la capacidad de poder dar resultados oportunos y eficaces a las crecientes demandas ciudadanas, y eso está generando un doble efecto negativo. Por un lado, aumenta el nivel de insatisfacción con la democracia. Los últimos datos del Latinobarómetro muestran que si bien el apoyo a la democracia aumentó marginalmente, pasó del 48 al 52%, los niveles de insatisfacción con el mal funcionamiento de esa democracia y con la falta de resultados sigue muy alto. Más de 2/3 partes de la población latinoamericana en la mayoría de los países dice: yo no estoy satisfecho cómo funciona la democracia. Y el segundo aspecto negativo que tiene la falta de resultados es que comienza a abrir la puerta a populismos autoritarios y a lo que yo he llamado la eficracia. Es decir, un sistema político que ofrece resultados, pero los ofrece haciendo un sacrificio importante o en materia de vigencia de derechos humanos, o debilitando el Estado de Derecho, o deteriorando la democracia. Entonces, ahí encontramos ese cuarto riesgo político, y en el quinto lugar está un riesgo que ha venido posicionándose incluso a nivel global. En el reciente informe de riesgo del World Economic Forum presentado en la reunión ahora de enero, se habla de que uno de los 3 principales riesgos para el World Economic Forum de corto plazo es precisamente la desinformación o las fake news, muy potenciadas por el mal uso de las redes sociales y últimamente por el tema de la inteligencia artificial. Así que a nivel estructural tenemos esos 5 riesgos. Repito, empezamos por inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, seguimos con el tema de corrupción, luego con el tema de flujos migratorios y deportaciones masivas, pasamos por el democracia sin resultados y creciente autoritarismo, y cerramos en el top 5 con el tema de la desinformación y las fake news. Y en los últimos 5, esos ya están conectados más con los temas de globalización y con los temas de geopolítica. Y esos, en el orden que nosotros lo ubicamos, es la amenaza y el riesgo de que haya persistencia inflacionaria en general, pero también podría venir, algunos dicen, por las medidas proteccionistas del presidente Trump, que podrían eventualmente generar un efecto de inflación en la economía de Estados Unidos que obligaría a la Fed a no seguir bajando la tasa de interés. Y esa combinación de persistencia inflacionaria con altas tasas de interés obviamente es un tema de mucho riesgo, sobre todo para países de América Latina que tienen niveles muy altos de endeudamiento, y eso hace que el servicio de la deuda con tasas de interés altos sea una parte muy importante del Producto Interno Bruto. En el séptimo lugar está el tema del agravamiento del cambio climático. El tema del agravamiento del cambio climático para una región como América Latina es de una importancia prioritaria, no solamente por todos los incendios y las inundaciones que hemos visto en América del Sur el año pasado. El año pasado a nivel mundial ha sido el año de mayor temperatura, por encima promedio durante el año de 1.5 grados centígrados de la etapa preindustrial, sino que también hemos visto los huracanes y todas las otras tormentas tropicales, etcétera, en la zona del Caribe, y eso está generando migración de cambio climático y está generando castigos muy fuertes a la economía, tema turismo, por ejemplo, o en los temas de sequía, con los temas de incendios y de agricultura. En el octavo está el auge del proteccionismo, de lo que esto podría llegar a implicar. Como vemos, en varios de estos temas, el fenómeno Trump aparece de manera permanente. En el tema del cambio climático, acaba de tomar la decisión de retirarse nuevamente de los acuerdos de París. Y en el noveno y en el décimo lugar están la irrelevancia de América Latina como región, ha venido perdiendo perfil. La región tiene el 8% más o menos de la población, 660 millones, con el Caribe. En materia de seguridad es tremendo, porque con ese 8% nosotros tenemos casi el 33-35% de los homicidios a nivel mundial, pero a nivel económico representamos menos del 7% del Producto Interno Bruto mundial,
y representamos menos del 6% a nivel del comercio internacional. Entonces, es una región que a su vez, con los problemas que tiene en materia de sus procesos de integración, ha ido perdiendo relevancia, y en esta reconfiguración geopolítica y geoeconómica que estamos viendo, ojalá la región pueda articular y rearticular procesos de integración para reposicionarse no ya como una región que aporta problemas, migración, crimen organizado, drogas, etcétera, sino como una región que aporta soluciones al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos materias primas, porque tenemos agua dulce, porque tenemos energía limpia, porque tenemos hidrógeno verde, porque tenemos minerales críticos que se utilizan para todo lo que es la transición energética, entre ellos el litio, etc. Y además porque tenemos oportunidades en la reconfiguración de las cadenas globales de valor de nearshoring y friendshoring. Así que es mucho lo que la región puede aprovechar en términos de ventana de oportunidad para combatir esta irrelevancia regional creciente, pero eso va a requerir de un esfuerzo enorme del liderazgo político y para ir introduciendo ya el tema de que este liderazgo pueda gobernar con instrumentos como es gobernanza anticipatoria. Y finalmente el último riesgo es la escalada de conflictos que estamos viendo. Empezamos este año con los 3 principales conflictos no resueltos. Ahí está Ucrania, ahí está Gaza, Medio Oriente, y ahí está Sudán. Pero hay otros casi 60 conflictos abiertos en el mundo, y esto es precisamente lo que América Latina podría volver a aportar. Somos una región sin armas nucleares y somos una región totalmente pacífica en materia de los conflictos entre países. Tenemos mucha violencia al interior de los países, pero no tenemos ningún conflicto activo entre países. Todos estos son elementos muy importantes que la región debería aprovechar. Bueno, muy bien. En ese contexto